La laicidad del Evangelio de José María Castillo. Seguimiento de Jesús y religión cristiana. Capítulo 22. El verbo seguir aparece 90 veces en el Nuevo Testamento, casi siempre en los Evangelios. En 73 casos, este verbo se refiere al seguimiento de Jesús o de Cristo. La religión, la religio latina, en ninguna de sus tres acepciones griegas, respeto a los dioses, temor racional, culto religioso, religión de observancias, no se menciona nunca en los evangelios. Por lo tanto, si nos atenemos al lenguaje y al vocabulario en general, se puede asegurar que la relación de los discípulos y de la gente en general con Jesús no estuvo determinada por la religión, sino por la vinculación de la propia vida a la vida de Jesús. De lo dicho se sigue que el Evangelio no es básicamente cuestión de creencias, de rituales, de sometimiento a normas y mandamientos, de cultos sagrados, de prohibiciones y tabúes. Todo eso, en cuanto que son elementos o componentes de la religión, no interesó para nada a las comunidades cristianas en las que se conservaron y redactaron los relatos que nos han transmitido lo que fue la vida de Jesús de Nazaret. El centro de atención, de interés y de explicación del Evangelio está en el seguimiento de Jesús, es decir, en la vida que llevó Jesús, integrada en la propia vida. Por eso, en los tres evangelios sinópticos, lo primero que se nos recuerda de Jesús es que apenas dio comienzo a su actividad pública, después del bautismo y del relato de las tentaciones en el desierto, lo que hizo enseguida fue llamar a los primeros discípulos para que, dejándolo todo, lo siguieran. En el Evangelio de Juan, ya desde el capítulo 1, en un contexto distinto, se nos viene a decir prácticamente lo mismo. Los primeros discípulos se pusieron a seguir a Jesús. Es importante retener y recordar que en los 4 relatos de los evangelios no se dice que los discípulos primeros y desde el primer momento se pusieron a escuchar a Jesús, ni empezaron a aprender sus enseñanzas, ni se fueron a rezar al desierto, ni empezaron a practicar determinadas normas, leyes o mandamientos, ni se dedicaron a cumplir observancias rituales. Nada de todo eso. Solamente una cosa: dejándolo todo, siguieron a Jesús. La clave de comprensión y de interpretación del Evangelio no es la religión, sino que es el seguimiento de Jesús. Ahora bien, esto significa, ante todo, que el Evangelio no es un libro religioso ni una biografía de Jesús. El Evangelio es un proyecto para la vida y ofrece un conjunto de convicciones fundamentales que humanizan al que las vive. De forma que en eso pone el Evangelio la religiosidad. Se trata, por tanto, de una religiosidad alternativa. No es la religiosidad de los dogmas, de los mandamientos, de los rituales y observancias. Es la religiosidad que se realiza en nuestra propia humanidad. De tal manera que, según el Evangelio, es profundamente religioso el que, en la medida de lo posible, llega a ser profundamente humano. Pero interesa sumamente analizar más de cerca lo que significa y representa el seguimiento de Jesús. Ya se ha dicho en este libro que el seguimiento de Jesús y no la religión tradicional es la clave para poder interpretar y comprender correctamente el Evangelio. ¿Por qué es esto así?
Sin entrar en detalles técnicos que no interesan aquí en este momento, la cuestión capital está en que, según los evangelios, a Jesús se le conoce mediante el seguimiento. Es decir, Jesús fue un ser humano, pero un ser humano de tal profundidad que sin dejar de ser plenamente humano, al mismo tiempo nos trasciende a los humanos de tal forma y hasta tal punto que nosotros no podemos tener acceso a él mediante el estudio, el análisis y los demás medios con que cuenta nuestro conocimiento para conocer algo o para conocer a alguien. Solamente mediante la identificación de nuestra vida con la vida que Él llevó, únicamente así podemos tener acceso a lo que es, lo que representa y lo que exige Jesús, el Mesías, el Señor. Por eso exactamente Juan Bautista Metz ha dicho con toda precisión: el saber cristológico no se constituye ni se transmite primariamente en el concepto, sino en estos relatos de seguimiento. Y también la praxis del seguimiento pertenece constitutivamente a la cristología. Es decir, la cristología, el verdadero saber sobre Jesús el Mesías, no se realiza ni se alcanza ni se aprende estudiando teología o analizando textos de la Biblia y pasajes de los evangelios, sino siguiendo a Jesús, viviendo lo que Jesús vivió y como Jesús vivió. Porque en realidad eso es el seguimiento tal como lo presenta el Evangelio. Y así fue en efecto. Lo primero que hizo Jesús en cuanto empezó su actividad pública fue reunir un grupo de discípulos. Pero a aquellos discípulos Jesús no empezó por darles un curso de cristología para que se enterasen de lo que les esperaba y la vida que iban a llevar. Nada de eso. Jesús no les explicó de entrada absolutamente nada, ni les propuso un programa, ni siquiera les explicó para qué los llamaba, ni les ofreció recompensa alguna. Solo les dijo una cosa: les pidió que lo abandonasen todo y se fueran a vivir con Él y como Él. Ahora bien, si el seguimiento de Jesús consiste en abandonarlo todo para poder así vivir con Él y como Él, esto quiere decir que el seguimiento nos arranca de todas las seguridades que podemos tener en la vida, para que así sea efectivamente eficaz el criterio según el cual lo primero y lo determinante en la vida sea siempre la bondad en toda situación y con toda clase de personas, sean quienes sean. Por esto se comprende que de las 90 veces que aparece el verbo seguir en el Nuevo Testamento, 73 de esos textos se refieren al seguimiento de Jesús. En esta abundante documentación se destacan dos relatos en los que se ve con claridad hasta qué punto Jesús les pide a sus seguidores el despojo de todas las seguridades que nos ofrece la vida para que podamos vivir siempre en la bondad, que es el centro y el eje del Evangelio. El primero de esos relatos marca con firmeza las condiciones para poder seguir a Jesús: la disposición económica, de forma que no se tenga ni la mínima instalación que pueden tener las alimañas del campo, la liberación de toda clase de ataduras religiosas, el despego de toda dependencia de la institución familiar. Sin duda, el texto más duro y difícil de entender es la respuesta que le dio Jesús al discípulo que mostró su deseo de seguirlo, pero pedía cumplir primero con el deber de dar sepultura a su padre, algo enteramente natural, más aún totalmente necesario. Pues bien, lo que sorprende y resulta a primera vista ininteligible es la respuesta de Jesús: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. La impresión espontánea que se tiene cuando uno piensa que Jesús pudo decir esto a un hombre que tenía a su padre de cuerpo presente, o quizá tan anciano que debía cuidarlo hasta el último suspiro, es que Jesús exigía condiciones absurdas, inhumanas y hasta irracionales. ¿Se puede pensar que Jesús era tan fanático? La respuesta a esta pregunta es que, por más extraño que parezca, Jesús era más avanzado que el más avanzado entre nosotros.
¿Por qué? Por la sencilla razón de que en tiempos de Jesús, el último servicio a los muertos había sido enaltecido a la cima de todas las buenas obras, lo cual quiere decir que para no pocos israelitas de aquel tiempo, enterrar al propio Padre era el compendio de todas las religiones y sus observancias, con lo que llegamos a la siguiente conclusión. Lo que Jesús le estaba pidiendo a aquel discípulo era ni más ni menos que esto: si quieres seguirme y dedicarte a hacer lo que yo hago, poner en práctica la bondad con todos, tienes que liberarte de las ataduras que impone el dinero, de las sumisiones que imponen las observancias religiosas y de las dependencias que exigen las relaciones de familia. Al decir todo esto, lo que Jesús en definitiva estaba afirmando era que la instalación económica, el sometimiento a las observancias de la religión y las ataduras que nos imponen los lazos de familia son las tres seguridades que nos impiden ser buenas personas y hasta hacen imposible que la bondad sea nuestra carta de identidad. Y así nos lo enseña la experiencia. Todos tenemos una fuerte tendencia a tranquilizar la conciencia ante el brutal espectáculo del sufrimiento en el mundo, en la sociedad y a veces muy cerca de nosotros, echando mano de la seguridad que nos da el dinero y los bienes que tenemos, de la fiel observancia de la religión con la que cumplimos y de las torcidas dependencias que a veces nos impone la familia según su modelo tradicional. No olvidemos nunca que la bondad se construye sobre la libertad. Por eso Jesús fue tan exigente en cuanto se refiere al seguimiento, porque sin libertad no es posible la bondad. El otro texto que es fundamental para comprender lo que significa el seguimiento de Jesús es la proclama que él hizo a los discípulos y a la multitud. Si uno quiere venirse conmigo, que reniegue de sí mismo, que cargue con su cruz y entonces me siga. La misma idea se repite en Mateo 16:24 y Lucas 9:23. Pero en estos textos que proceden de la fuente Q no se utiliza el verbo seguir, sino la expresión venir en pos de mí. La idea de fondo es la misma en ambos casos: seguir a Jesús. Es no ya solo despojarse de toda seguridad, sino algo mucho más radical: verse despojado de toda dignidad, lo que significa, por supuesto, algo que se ha formulado con toda precisión. Jesús, por su forma de vida y por la actividad que realizó, aceptó la función más baja que una sociedad puede adjudicar, la de delincuente ejecutado. De ahí que el cristianismo, en los 3 primeros siglos de su existencia, se extendió sobre todo entre los grupos sociales más desclasados, entre los pobres y excluidos sociales. Es verdad que esta idea no se ha podido precisar con exactitud en el caso de las comunidades, iglesias fundadas por Pablo. Otra cosa es si hablamos de las comunidades en las que se elaboraron y redactaron los evangelios. Describiendo lo que fue y cómo vivió el movimiento de Jesús, se ha dicho acertadamente que el cristianismo primitivo no solo propugnó el valor de la humildad y de la renuncia a la propia condición social, sino que además elevó ese valor hasta el cielo, convirtiéndose en un rasgo fundamental de la conciencia divina. Y es verdad, de forma que si no se entiende esto, nunca podremos entender los evangelios, ni menos aún podremos comprender a Jesús. Pero en el fondo de todo este asunto tiene unas raíces tan profundas que normalmente no caemos en la cuenta de lo que representa la exigencia de Jesús, cuando afirma que seguirle equivale a cargar con la cruz. No se trata de aceptar el sufrimiento y la muerte como programa de vida. Jesús no fue ni un masoquista ni un dirigente cruel. La propuesta de Jesús va por otro camino. Cuando la gente de Galilea oyó estas palabras, sin duda, tuvieron que pensar en las ejecuciones en cruz que practicaba el poder militar romano. Ahora bien, en el Imperio Romano, un crucificado era un excluido total. Excluido no solo de la sociedad,
sino sobre todo de la religión. Por eso Jesús sufrió la ejecución en la cruz, pero la tuvo que sufrir fuera de la puerta, es decir, la puerta que abría el acceso a la ciudad santa, Jerusalén, porque la muerte en la cruz no podía ejecutarse en el ámbito de lo sagrado, ámbito cerrado y amurallado. Seguir a Jesús cargando con la cruz es lo mismo que abandonar el ámbito de lo sagrado para abrirse al ancho mundo en el que no hay ni murallas, ni puertas, ni separaciones. He ahí la razón profunda que explica hasta el fondo cómo y por qué, para vivir la bondad sin limitación alguna, es necesario salirse de la puerta que abre y cierra el espacio sagrado. Fuera de la puerta, en el campo abierto de lo laico, es donde se hace posible vivir el ritual laico que consiste en la solidaridad y en hacer el bien, porque esos sacrificios son los que agradan a Dios. De ahí que, con toda razón, el autor de la Carta de Santiago hace una afirmación que cambia por completo lo que es la verdadera práctica del cristianismo. Religión pura y sin tacha a los ojos de Dios Padre es mirar por los huérfanos y las viudas en sus apuros y no dejarse contaminar por el mundo. Es la religión convertida y desplazada a la práctica de la misericordia, la expresión que la gente de Iglesia le ha dado a la bondad. El hecho, por tanto, es que, según el criterio del Evangelio, la relación con Dios no se realiza mediante la observancia de la religión, sino en la práctica generosa de la bondad. Por tanto, en la mentalidad de los Evangelios, el seguimiento de Jesús se nos presenta no solo vinculado a la experiencia de quien se fía de la forma de vida que llevó Jesús, sino además al hecho de verse excluido de la religión. Seguir a Jesús es tanto como asumir una forma de vida laica, no porque lo laico nos acerque a Dios más que lo sagrado, sino porque la laicidad, llevada hasta sus últimas consecuencias, es la forma de vida que hace posible la bondad sin condiciones, la bondad que es eje y centro del proyecto del reinado de Dios. Cuando ese eje y ese centro no es el dogma al que sometemos nuestra mente, cuando no es el rito que entraña siempre el peligro de erigirse en la forma de comportamiento primario desplazando al ethos, cuando tampoco es lo sagrado ni es el tabú, y cuando, por lo tanto, solo nos queda en pie la bondad que hemos derrochado ante el sufrimiento, la soledad, la desgracia y el desamparo de la gente, entonces y solo entonces podemos pensar y decir que estamos viviendo el cristianismo sin fronteras y en su plenitud.